Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta hermosa hora, mis hermanos, amigos. Usted que va a escuchar este mensaje, yo quiero darle las gracias por tomarse el tiempo de escucharlo. Créanme que va a ser de mucha bendición para su vida. Más que un mensaje, es un testimonio que yo quiero dar a tal vez algunos de mis hermanos en la iglesia donde yo me congrego. Ellos pues ya han oído el testimonio, ellos estuvieron orando por mi testimonio, al igual que parte de mi familia. Así que para aquellos que están en una situación en la cual yo me encontraba, yo sé que a alguno Dios le va a tocar el corazón y más en estas condiciones que estamos pasando ahorita. Sé que no es fácil, pero yo sé que Dios está con nosotros y que Él los va a ayudar. Aleluya. Quiero compartir primeramente una palabra del Señor, ¿verdad? Para luego entrar al testimonio. Y quiero que juntamente, tal vez para otras personas ya han leído este texto, pero esto lo voy a juntar junto con el testimonio porque parte de esto pues fue el proceso que yo pasé. Así que quiero que leamos juntamente conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 16, el versículo 11 vamos a estar leyendo. Vamos a leer varios capítulos, pero quiero que usted más o menos vaya entendiendo de lo que el Señor habla y lo que pasé en esa situación que yo me encontraba. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 11, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que está en la primera ciudad de la provincia de Macedonia y de una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de regreso salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido en ese lugar donde acostumbraban a llegar a la oración. Era ahí, dice que iban a un lado del río. Entonces dice que estando ellos ahí, dice que había una mujer, entonces dice una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y dice, y nos obligó a quedarnos. Ella les hizo la invitación que se quedaran en su casa. Aconteció que mientras íbamos a la oración, a la oración acostumbrada, a donde leíamos anteriormente, dice que se le salió en el encuentro, dice, una muchacha, en el versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de la salvación. Mire qué tremendo aquí lo que hace el Señor. El mismo Satanás conoce la voz de Dios. Aleluya. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni caer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro
y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a orar al Señor para que sea el Señor bendiciendo su palabra, aunque sabemos que la palabra del Señor ya es bendita. Padre, gracias te damos, mi Dios amado, por esta palabra. Gracias, Padre Santo, por el milagro, Padre, por cuántas bendiciones tú los has hecho en nuestra vida, mi Dios amado. Estoy, Padre Santo, agradecida contigo, Padre, y es por eso que no me canso de alabarte. Y es por eso, Padre, que sigo sirviéndote en esta hora. Y es por eso, Padre Santo, que he decidido seguirte, Padre, aún en las pruebas, en las luchas, en dificultades, Padre. Yo he decidido determinar, Padre, obedecerte, mi Dios amado. Te pido que bendigas esta palabra y bendigas de aquel oyente, aquella persona que va a escuchar esta palabra, si está pasando por la misma condición que yo pasé o que los mismos el apóstol Pablo y Silas pasaron, Padre. Sea usted dándole la salida, Padre, a sus problemas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos, acabamos de leer un pasaje donde vemos al apóstol Pablo, donde se dirige, ¿verdad?, con Silas. Dice que es dirigido allá en este lugar de Filipos, y dice que mientras se encontraban en ese lugar, acuérdense que él iba predicando de ciudad en ciudad, y él vino y se detuvo un poco tiempo aquí en Filipos, y dice que mientras se encontraba en esta ciudad, dice que se llegaron a ir a una colonia pequeña que fue en Macedonia, y en esa colonia pequeña dice que se encontraron y se mantuvieron ahí. Y dice que mientras estaban ahí buscaron un lugar donde acostumbraban a orar, y dice que esto se hacía, dice, junto al río, se iba a las afueras para orar. Y dice que mientras estaba orando, dice que había una mujer ahí llamada Lidia, la cual el Señor le permite que escuche la oración que acostumbraba el apóstol Pablo y Silas y sus otros compañeros. Aquí solo menciona a Pablo y a Silas, pero me imagino que habían otros hermanos ahí con ellos, y dice que ellos acostumbraban a reunirse en este lugar donde siempre lo hacían, y esta mujer los ve de lejos y el Señor le permite abrir el corazón de ella para que escuche lo que ellos están hablando, la oración que estaban haciendo. Y a medida que ellos estaban orando, esta mujer es tocada por parte de Dios, y entonces ella viene y se convierte al Señor. Mire qué lindo lo que Dios hace cuando usted no se avergüenza del Evangelio, porque el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Él era un hombre que se determinaba a tener que hablar el Evangelio a donde Dios lo llevara, y él hacía una oración prácticamente libre, donde pues muchas personas podían escucharlo. Entonces dice que esta mujer llamada Lidia llega a tener la oportunidad de escucharlos orar, y entonces el Señor toca el corazón y se convierte. En el momento que ella se convierte, dice que ella viene y acepta, ella y toda su familia acepta a Dios en su corazón, y dice que cuando fue bautizada, ella y su familia los rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, dice, entrad, dice, en mi casa. O sea, ella les dijo: ya que ustedes pues me dieron la palabra y me la sembraron y me permitieron conocerle, pues háganme el privilegio de entrar a casa y compartan conmigo tiempo, ¿verdad? Entonces dice que los obligó, ¿verdad?, a quedarse ahí con ella. Entonces aquí podemos ver que ese momento donde el apóstol Pablo decide quedarse, viene, y por lo que podemos percibir, ellos se quedaron toda la noche ahí, porque dice que aconteció que el día siguiente volvieron otra vez a la hora misma que siempre acostumbraban a salir a orar. Dice que vuelven de nuevo, y dice que mientras iban en camino, dice que se encuentra una muchacha. Dice que tenía el espíritu adivino, el cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Usted sabe que una persona que hace este tipo de cosas es usada por mismo Satanás. Entonces, mientras esta mujer estaba haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo me imagino a esta mujer en medio de ciertas personas ahí, adivinándole según el futuro, qué sé yo. Entonces dice que inmediatamente ella reconoce, cuando va caminando el apóstol Pablo con Silas y los demás hermanos, dice que va y reconoce, dice, a Pablo y a Silas, dice, y se va, dice, tras ellos. Dice que la mujer va tras ellos, dice, y empieza a anunciar, dice, da voces, dice, anunciando, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de la salvación. Mire qué importancia es que usted se dé cuenta que aún el mismo Satanás
el mismo demonio, el mismo diablo, el demonio que esa mujer andaba dentro de ella, que representa a Satanás, ese mismo viene y conoce realmente quién era Pablo. Pablo, un hombre realmente que se guardaba para Dios y un hombre que cuando se convirtió a Cristo lo hizo con el corazón, un hombre que se determinó a seguir a Dios. Señor hizo una diferencia en el apóstol Pablo cuando viene a convertirse en los caminos del Señor. Así que esta mujer viene y reconoce, el mismo Satanás reconoce el poder que Dios tenía sobre lo que andaba haciendo el apóstol Pablo. Así que viene y esta mujer dice que pasaban varios días que ellos se acostumbraban a ir al mismo lugar a la oración. Entonces dice que el apóstol Pablo viene y le reprende, porque sabía el apóstol Pablo que ya era Satanás. Entonces viene y le reprende y dice que inmediatamente el apóstol Pablo reprende no a ella. Oiga bien, el apóstol Pablo reprende es al demonio que estaba dentro de ella, y aquel momento que el apóstol Pablo ora por ella, la mujer fue libre de la atadura en la que ella vivía. Entonces dice, pero viendo sus amos que había, y esto lo hacía por muchos días la mujer, más desagradando a Pablo, dice, se volvió y le dijo al espíritu, oiga bien, no le habló a la mujer, porque muchas veces la persona va a ser usada por Satanás para tener que cerrarte la boca cuando Dios quiere usarte. Cuando Dios quiere hablar, Satanás muchas veces va a tener que usar a alguien para querer cerrarte la boca, pero que el Señor reprenda al diablo, porque el Señor es poderoso y Él no va a permitir que eso suceda, porque Él está contigo. Así que esta mujer vino y quiso interrumpir lo que Pablo andaba haciendo, que era predicando la palabra de Dios. Esta mujer, siendo dirigida por Satanás, quiere interrumpir los mensajes que Pablo andaba haciendo. Así que viendo Pablo que ésta estaba haciéndolo continuamente, viene y le reprende al espíritu y dice, y le dijo el apóstol Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Eso habló el apóstol Pablo al espíritu. Y dice, y salió, dice, en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, que es a la cárcel. Entonces dice, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñaban, dice, con costumbres, dice, y enseñan costumbres, que no es lícito recibir ni hacer, pues son, dice que no son listos para hacer por los romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y les rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire qué tremendo. Solo mire cómo es el poder de Dios y qué es lo que Dios hace cuando usted es obediente a lo que Él lo ha llamado. El apóstol Pablo mira que ya esta mujer no era ella la que estaba hablando, sino era el mismo Satanás usando a esta mujer para que viniera, interrumpiera lo que Dios quería hacer con el apóstol Pablo, el tener que llevar el mensaje de Cristo a aquellas personas que les estaba predicando. Y vemos aquí que viene el apóstol Pablo y hace un milagro extraordinario en esta mujer. El apóstol Pablo viene e impulsa a un demonio que le tenía atormentada, la cual estaba siendo usada por Satanás para que hiciera adivinación, porque eso viene de parte de Satanás. Y entonces vienen los amos, aquellos que le habían inducido, enseñado a que ella hiciera ese tipo de trabajo. Ellos vienen y se molestan, y entonces, porque no le molestó que ella fuera libre, le molestó porque ya no iban a tener el tipo de ganancia que tenían por medio de ella. Y dice que era muy buena para enseñar ella. Así que mientras el apóstol Pablo hace eso, dice que ellos vinieron y agarran un grupo de personas y hacen un complot entre ellos mismos y empiezan a decirle, vamos a tener que ponerlo en mal contra los magistrados para que lo aprendan, que lo metan preso, y por lo que acaba de hacer, entender que los quitó la ganancia. Mire qué tremendo. Se ponen de acuerdo para tener que meterlo preso porque estaban molestos porque ya no iba a tener la ganancia que aquella mujer les hacía dar a ellos. Así que viene y dice que se golpeó toda la gente, se juntaron todos en un acuerdo. Mire qué terrible.
lastimosamente es bien triste cuando eso sucede, cuando se ponen dos de acuerdo para hacer un daño a alguien que habla la palabra de Dios. Eso es terrible, pero que el Señor los ayude. Después de eso dice que vinieron ellos y quisieron cerrarle la boca a Pablo y a Silas por las cosas que andaban haciendo. Entonces dice que le dan una orden al encarcelero para que lo meta a lo más adentro de la cárcel. Mire que hicieron unos errores. Satanás hasta ese momento pensaba que estaba siendo victorioso en tener que meterlos presos a ellos. Pensaron que al meterlos presos iban a cerrarle la boca a Pablo y a Silas en predicar la palabra del Señor. Mas no sabía que el llevarlo hasta aquel lugar era con un propósito que ya Dios tenía para salvar a más personas dentro de aquella cárcel. Aleluya. Entonces dice que aquel encarcelado le dice que se aseguró, dice de que los pies estuvieran, dice en el 24, que estoy leyendo en el 16:24, dice, el cual, dice, recibió este mandato, lo metió en el calabozo, que era la cárcel, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es un cepo? Un cepo era como un tipo de madera que venían y hacían unos hoyos según el tamaño para que pudiera entrar el pie, y de esa manera también venían y lo sostenían. El cepo estaba sostenido de muchas cadenas y los pies estaban ahí atados que de ninguna manera se iban a poder soltar. Era una seguridad fuerte la que ellos iban a tener. Entonces este vino y se aseguró de que estuvieran bien encarcelados, donde no pudieran escaparse de ninguna manera. Pero dice que a la medianoche, mire qué tremendo cuando el enemigo quiere cerrarte la boca para que tú no hables lo que Dios te pone a que tú hables. Eso es algo que yo lo tengo bien comprobado. Cuando el enemigo quiere que tú te cierres la boca, se va a tener que levantar de cualquier manera y va a llegar un momento donde te va a llegar a hacer sentir que ya no sigas hablando más la palabra. Te va a llegar a sentir a un momento de intimidarte, de quererte decir, tienes razón, no hubieras hablado, tienes razón, no hubieras dicho nada. Pero como yo sé a quién yo sirvo y usted sabe quién usted sirve, usted sabe que usted tiene el respaldo de Dios y sabe que Dios está en su vida, aleluya. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo cómo es tan necesario que pasemos un proceso. Yo no sé cuál es el proceso que usted esté pasando ni la situación que esté pasando, pero muchas veces déjeme decirte que es necesario que pases el proceso para que Dios venga y obtenga victoria en tu vida, aleluya. Entonces dice que a la medianoche, oiga bien, estos pensaban que teniéndolo allá preso y que les amarraran los pies, estos pensaron que ya con eso iban a callarlos, ya ellos no iban a poder seguir hablando de aquel Dios maravilloso que andaban anunciando, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos se encontraban en Roma, y en Roma, acuérdense que ya tienen demasiados dioses, el cual no permitían que hablaran realmente del mismo Dios que usted y yo creemos. Así que dice que mientras ellos estaban presos, dice, mire qué lindo, dice que, pero a medianoche orando a Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, dice, y los presos le oían. Mire, dos pasos muy importantes que yo lo voy a llevar a usted, a que usted los conozca bien detenidamente. Número uno, el cepo representa una atadura a la cual usted no fácilmente se la podía quitar. Y ellos pensaban que al hacer eso, ellos iban a detener a que ellos siguieran hablando. Pero se les olvidó que ellos eran hijos de Dios, y los hijos de Dios, nosotros no somos cola, somos cabeza. Y se le olvidó que amarrándole los pies, y se le olvidó a ellos que haciendo eso, amarrarle los pies, se les olvidó que tenía que cerrarle la boca, aleluya. Si le cerraba la boca, entonces sí podía ser posible que Satanás iba a interrumpir lo que Dios quería hablar con él, pero hasta este momento Satanás una vez más se equivocó, porque le ataron los pies pero no le ataron la boca. Y nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios somos cabeza y no somos cola, aleluya, bendito sea el Señor. Y dice que a la medianoche, dice, Pablo y Silas cantaban y adoraban a Dios estando presos, y los presos lo oían. Qué lindo, bendito el Señor, aleluya. Qué lindo cuando tú no te dejas que te amarren, qué lindo aunque tengas, mire qué tremendo hasta dónde es cuando usted es agradecido con Dios. Mire, el enfermo, el creyente, ¿verdad? El que es hijo verdadero de Dios, el creyente, aunque está enfermo, alaba a Dios.
El cojo, aunque está cojo, alaba a Dios. El que está paralítico, aunque está, alaba a Dios. El verdadero hijo de Dios, no importa en la condición, en la circunstancia que se encuentra, en las dificultades que se está encontrando, alaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es libre con su boca. Usted es libre para alabar a Dios. Usted tiene libertad para exaltar el nombre de Dios. Pero qué triste cuando usted está atado. Qué triste cuando usted está atado con ataduras que no puede soltarse. Porque usted no le permite a Dios que sea suelto. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aún los cojos, los mancos, los paralíticos, los únicos que no pueden adorar a Dios son los mudos. ¿Por qué? Porque no pueden hablar. Pero si usted tiene las manos, usted tiene la boca y aún tiene los pies, ahí donde usted se encuentra, alabe a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, alabe a Dios porque Él es bueno y su misericordia es grande. Gloria sea al Señor. Esto pensaba que al meterlo en lo más profundo de la cárcel iba a detener el mensaje que Pablo llevaba, aleluya. Pero una vez más el diablo se equivocó, aleluya. Entonces sobrevino, oiga lo que hizo la oración. La oración y cantar cantos. Mire que cuando usted se encuentra en medio de la dificultad y usted no le pone no se mete en el problema que está pasando, sino que usted lo que hace es alaba a Dios en la dificultad, alaba a Dios en medio del problema. El Señor ahí va a estar con usted, el Señor ahí va a estar respaldando su vida, aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice que mientras ellos adoraban a Dios, dice en el 26 del 16, entonces sobrevino, dice, de repente, dice, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al mismo instante abrieron todas las puertas y las cadenas fueron rotas. Aleluya, poderoso es el Señor. Las cadenas fueron rotas porque ellos pensaron que ellos tenían el poder y la potestad sobre estos hombres. Estos hombres tenían el poder de Dios, estos hombres tenían la cobertura de Dios. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, y aquí yo, dice, conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has ganado, dice, mi palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué tremendo. Dice que Él tiene una puerta abierta para nosotros. Solamente Jesús tiene la puerta para abrírtela. Si tú estás encontrándote en una situación donde sientes que la puerta se te ha cerrado, donde sientes que los problemas te han agobiado, donde sientes que los problemas te han quitado el paz y el gozo del Señor, déjame decirte que aquí Apocalipsis 3:8 te está diciendo que Él tiene la puerta para ti, pero que Él sabe que tú te has cansado, Él sabe que no va a ser fácil, Él sabe que se van a levantar contra ti, Él sabe que el mismo enemigo se va a levantar contra ti y va a tener que usar a alguien para que se levante contra ti, porque ese alguien no va a querer que tú sigas hablando la palabra de Dios, porque ese alguien simple y sencillamente no está siendo usado por Dios, sino por el mismo Satanás, como lo hicieron con estos. Aleluya. Esta mujer estaba siendo usada por Satanás, porque estos adivinos ya no iban a tener la ganancia, pero nosotros tenemos una ganancia. Esa ganancia es llegar al reino de los cielos. Aleluya. Esa es la promesa que tenemos con el Señor. Aleluya. Y dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, entonces yo estaré contigo, entonces yo abriré la puerta, aleluya, entonces yo no te dejaré solo. Bendito sea el Señor. Y dice que mientras ellos cantaban alabanzas al Señor, mientras ellos adoraban y mientras ellos oraban al Señor, entonces dice que los presos lo oían. Mire, el primer error que cometieron fue que pensando que el atarle los pies, ellos iban a terminar en hablar la palabra del Señor, pero ahí mismo se equivocó Satanás. Y el segundo paso que se equivocó fue porque los llevó, según ellos, la estrategia de ellos era que al meterlo lo más adentro iba a ser más difícil para que se escapara. Pero mire qué tremendo, no importa hasta dónde te vaya a tener que llevar el enemigo, no importa si tienes que tener que tocar tierra, no importa si tienes que doblegar tu frente al suelo.
y tener que derramar lágrimas y tener que con el dolor en el corazón clamar. No importa qué tanto tú tengas que hacer, no importa. A donde Dios te tenga que llevar, Dios te va a llevar, y a donde Él te lleve, Él te va a sacar. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque todo lo que Él ha dicho que tú vas a hacer, Él va a estar contigo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y dice que aquel lugar, dice, se estremeció, y dice que no solamente, y dice que se sacudió la cárcel, y dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, oiga bien, las cadenas no solamente de Pablo, no solamente de Silas fueron rotas, sino dice que de todo. Mire qué lindo cuando tú realmente eres un hijo verdadero de Dios, cuando tú realmente te determinas a servir al Señor. Tú no le vas a poner frente a cualquier circunstancia que venga a tu vida. Tú vas a seguir firme en el camino del Señor, y Él va a hacer lo posible. Aquello que el hombre ve imposible, Dios lo va a hacer posible, porque Él va a estar contigo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Las cadenas fueron rotas. Las cadenas van a ser rotas para ti en esta hora. Las cadenas van a ser rotas para tu familia en esta hora. Las cadenas van a ser rotas para aquellos que te han determinado la guerra. Las cadenas van a ser rotas para todos aquellos que han dicho que tú te calles. Tú vas a ser libre en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Despertando mire qué tremendo. El encarcelero, el guardia, se confió porque pensó que al meter a Pablo y a Silas a lo más profundo de la cárcel, ellos pensaron que de ahí no se iban a salir fácilmente, y tenían razón, porque no fácilmente se iban a salir de ahí. Pero es que ellos no eran cualquier cosa, ellos eran verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Y dice que estaba dormido, se confió. Mire qué tremendo cuando usted se confía, cuando usted piensa que ya está todo terminado, cuando usted piensa que ya no tiene fuerza, cuando usted piensa de que es mejor ya terminar, que para qué va a seguir hablando, que no, se confió. El encarcelero se confió, pero con un propósito que Dios tenía para él también. Aleluya. Y dice que cuando el encarcelero se despierta, mira las puertas de la cárcel abiertas todas. Las encuentra abiertas. Mire qué tremendo. Y dice que cuando las encuentra abiertas, dice que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Sabía él que la última solución que tenía era matarse, porque de igual manera lo iban a matar, porque él había dejado salir a estos hombres. Así que él vio que la solución mejor era, bueno, con dignidad me mato yo mismo. Así que mire qué tremendo. Dice que luego que pasa eso, que él despierta, vio la cárcel abierta, sacó la espada y se iba a matar. Pero entonces ahí llega el amor de Dios. Ahí llega el amor de Dios para tu vida. Ahí llega el amor de Dios para tu familia. Ahí llega el amor de Dios en aquella circunstancia que está pasando. Ahí Dios va a estar contigo, porque tú le estás clamando, porque tú no eres esa persona que te estás confiando como este carcelero. Tú estás clamando, así que ten paz en tu corazón, porque Dios va a hacer el milagro en tu vida. Aleluya. Y dice que cuando esto va a acontecer, el apóstol Pablo viene y clama en gran voz diciéndole: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Le dice, cuando tú muchas veces piensas que la solución se ha terminado, que los problemas no tienen solución, yo te digo en esta hora, no te hagas daño, no te determines, no te des por vencido, que Dios está contigo. Dios no te va a abandonar, Él está a tu lado. Aleluya. Sigue confiando en Él, sigue permaneciendo en su palabra, no te apartes de ella. Aleluya. Y dice, él entonces, el encarcelero, el guardia, pidiendo que se prendieran las luces, dice, se apresuró, dice, adentro, y temblando, tuvo miedo, se postró. Oiga lo que hace la presencia de Dios. Dice que ante la presencia de Dios hasta el diablo tiembla. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe reconocer el poder que Dios tiene. Aleluya. Satanás sabe reconocer el poder que Dios tiene, y él sabe que no te va a cerrar la boca para que tú sigas hablando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice que aquel hombre, dice, se tembló, dice, se postró ante los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, dice, le dijo: señores, oiga, qué tremendo el propósito que Dios tenía, no solo con Pablo, con Silas, con los que estaban presos y con el guardia también. Le dice: señores,
¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para ser salvo? Mire qué lindo lo que Dios hace. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, oiga, qué tremendo la palabra que usted tiene que confesar. Usted me pregunta, hermana Keren, ¿qué debo hacer para ser salvo? He venido cometiendo errores, he venido mintiendo, he venido fallando, he venido pecando, he venido fornicando, he venido haciendo cuanta cosa mala que a Dios no le agrada. Y usted sabe que a Dios no le agrada. Y oiga la respuesta que yo le voy a dar en esta hora. Oiga la respuesta que tiene simple y sencillamente una sola determinación en su vida. Dice, primeramente, acepta al Señor Jesucristo en tu vida, número 1, y le dice, acepta al Señor Jesucristo. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oye, no solo le dijo, serás salvo tú y toda tu casa, aleluya. Qué lindo lo que Dios hace cuando usted es fiel a Dios. Qué lindo lo que Dios hace cuando usted obedece la voz de Dios, cuando usted realmente se determina a escuchar la voz de Dios. No tenga miedo, olvídese por la crítica, olvídese por lo que si van a creer o no van a creer en usted, olvídese de eso. Siga confiando en Dios y siga hablando la palabra de Dios, porque usted va a tener vida y vida en abundancia, aleluya. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Tu familia es promesa de Dios. Tu vida es promesa de Dios. La familia que estás clamando en esta hora es promesa de Dios. Por aquello que tú has estado clamando y crees que se te han cerrado la puerta, es promesa de Dios, aleluya. Y entonces dice que inmediatamente aquel hombre dice, recibió al Señor Jesucristo, aleluya. Recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Y no solamente eso, al ellos decirle que también iba a ser salvo él y toda su casa, él vino y se atrevió a sacarlo de la cárcel, que no podía hacer eso, y se lo llevó a su casa para que le fuera también a llevar ese mismo mensaje, esa misma palabra que le había dado a él. Él quería que también su familia la escuchara. Él quería que su familia también entrara en la promesa que él estaba dando, que Dios le dio que le diera. Bendito sea el Señor. Tú estás en medio de esa promesa. Tú estás en la promesa que Dios te ha dado. No temas, dice el Señor en esta hora. Él te va a dar la victoria. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, ¿sabe por qué yo me gozo? Porque aproximadamente hace 2 años yo fui detenida en este estado de Georgia. Ahí entro yo a mi testimonio. Yo fui detenida en este estado de Georgia. Yo estaba en un proceso de mis papeles. Yo había aplicado para mis papeles, pero mientras tanto yo andaba manejando y no tenía una licencia, y en este país es sumamente importante manejar con la licencia. Lastimosamente es bien requerido esto aquí. Así que mientras yo iba para mi trabajo, yo fui parada por un policía, y no le voy a alargar tanto lo que sucedió, pero el caso que yo fui presa, yo fui detenida por no licencia. En el momento que yo soy detenida, el policía me dice, dame tu licencia. Yo le dije, no tengo una licencia, estoy en proceso de mis papeles. Y él me dijo, el estado de Atlanta, Georgia, dice que si una persona anda manejando sin licencia, tiene que ser arrestada. ¿Tú tienes conciencia de eso? Yo le dije, sí, señor. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo que hacer mi trabajo y voy a tener que llevarte presa. Yo le dije, sí, yo lo entiendo. Entonces yo no me opuse, tampoco me puse a discutir, porque tenía razón. Yo estaba consciente que estaba siendo desobediente en manejar sin una licencia. Así que en aquel momento yo solamente le pedí una sola llamada. Le dije, ¿me permite hacer una llamada? Él me dijo, puede hacerla. Llamé a mi esposo y le dije, hijo, mira, mi policía me paró y me está diciendo que me va a llevar presa. Entonces me gustó la palabra que mi esposo me dio, que Dios lo bendiga grandemente, un hombre, una ayuda idónea que Dios puso en mi vida, que Él ha estado conmigo en momentos difíciles, pero ese es el propósito de Dios en el matrimonio, que los ayudemos, aunque muchas veces el enemigo te va a querer separar o destruir de esos matrimonios, pero es porque Dios tiene cosas grandes cuando algo así acontece. Y mire que mi esposo me dio unas palabras que yo recuerdo como que si fue ayer, y esto pasó hace 2 años. Mi esposo viene y me dice, hija, no temas, ni tengas miedo, tranquila. Dios sabe lo que hace, Dios está en el asunto.
Y yo le dije, sí, está bien. Me dijo, yo voy a hablarle a la abogada, a la que tenía, ¿verdad?, el proceso de los papeles, y le voy a contar lo que está pasando. Entonces eso sucedió. Así que el policía me mintió, me dijo, si tú pagas el ticket que te paré por no licencia, tú vas a ser libre. Y el ticket era de $1,000. Así que yo creí en aquel hombre. Mire, qué terrible es confiar en el hombre. Es terrible. Bendito Dios, aleluya. Este hombre me dijo, tú pagas el ticket, tú eres libre. Yo tenía dinero en mi tarjeta y ahí mismo yo pagué el ticket. Pagué todos los $1,000. Y así que luego viene él y hace una llamada, él pensando que yo no entendía inglés, hizo una llamada a inmigración y le dice, tengo esta persona con estos datos, no sé si ustedes están buscándola en cuestión de inmigración. Así que en aquel momento yo lo volteé a ver y yo solamente le dije una palabra, le dije, ¿en serio? Le dije en inglés, ¿really? Entonces le dije yo, ¿por qué llamas a inmigración? Yo le dije en inglés. Entonces él me contestó, me dijo, oh, tú hablas inglés. Entonces le dije yo, ¿por qué lo haces? Tú me dijiste que iba a ser libre, me mentiste. Me dice, oh, yo estoy haciendo mi trabajo. Así que en ese momento yo entendí que yo no podía confiar en el hombre. Definitivamente usted no puede confiar en el hombre de ninguna manera, porque él te va a fallar, pero Dios nunca te falla, gloria a Dios. Entonces, en ese momento, hermano, déjeme decirle que mi corazón se quebrantó. Yo no le voy a decir que esto es fácil porque no lo es, mentirosa fuera. Déjeme decirle que me preocupé, no porque me fueran a deportar a mi país, porque yo le doy gracias a Dios por un país que yo tengo, un país muy bello que es Honduras. Y déjeme decirle que mi tristeza fueron mis hijos. Como toda madre, lo que me preocuparon fueron mis hijos. Y porque yo sé cuánto amor yo le brindo a mis hijos, igual ellos a mí. Así que mi corazón se entristeció por mis hijos. Así que yo esperé, ellos me dijeron, hasta se burlaron y me dijeron, si inmigración no viene a las 6 de la mañana el siguiente día, tú eres libre para irte. Ahí sí mi palabra la tienes, pero ya sabía que eso era una estrategia de ellos, porque sabía que eso no iba a pasar, sabía que ellos iban a llegar. Y mi esposo, un hombre que siempre ha confiado en el Señor, tuvo fe y llegó a ese lugar donde yo estaba detenida antes de las 6 de la mañana. Y pues definitivamente los de inmigración llegaron antes de las 6, como habían a ellos puesto de acuerdo. Así que ya no me dio tiempo de avisar a mi esposo, que siempre sí me detuvo inmigración. Así que para no hacerle larga mi testimonio, el Señor me lleva a 2 diferentes detenciones antes de llegar a Ocilla, Georgia, donde estuve yo aquí en Atlanta. En esas 2 detenciones yo pude ver realmente cómo el corazón del ser humano es realmente, es triste decirlo, pero endurecen el corazón aún en medio de las dificultades que están pasando. Hay personas que, y con todo y eso, no pueden imaginarse que Dios tiene un poder sobrenatural y que puede llegar a sacarlos de ese lugar. Yo llegué a tener un contacto con personas de las 2 detenciones que había venido teniendo. Y lastimosamente la respuesta que me daban es, yo estoy donde estoy porque yo me lo busqué. Sí, tenían razón. Pero yo les hablaba de que había un Dios que yo creía. Hermanos, desde que yo fui detenida, déjenme decirles que en primer lugar yo no renegué a Dios. Yo le di gloria a Dios, yo le di gracias. Yo le dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque si tú decidiste traerme hasta aquí, es porque tú tienes un propósito conmigo. Y déjeme decirle que ese lugar no es bonito, hermano, no lo es feo. La comida es muy mala, te maltrata mucho. El caso que yo pude ver el corazón de aquellas personas que realmente no les importaba conocer de Dios. Yo les decía, yo conozco un Dios que te puede sacar de aquí. Y me decían, y si Él puede sacarme a mí, ¿por qué no te saca a ti si tú eres creyente? Era difícil confrontarme yo con esas personas y que te respondieran de esa misma manera. Y así van a haber muchos allá afuera que te van a decir, ¿por qué te habla a ti y a mí no me lo dice? Yo no creo en lo que tú me estás diciendo porque no creo que esto venga de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero déjeme decirle que no importa que alguien piense que no venga de Dios lo que tú le vas a decir. Lo que tú sí tienes que saber que cuando tú abres tu boca es porque Dios te va a usar. Y es porque tú vas a hacer algo con alguien que va a salvarle una vida. Sea que vas a llegar a que cambie el estilo de vida. Cualquier problema o dificultad que estén pasando, Dios te va a tener que usar a ti para que tú seas el instrumento, para que aquellas personas sean libres de la atadura que se encuentran, aleluya.
Así que hermanos, miren, pasé esta situación y esta persona me confrontaba y me decía, si ese Dios que tú crees dice que es bueno, ¿por qué no te saca a ti también? Y yo le dije, bueno, porque yo tengo que pasar el proceso. Yo les di a entender a ellos es que nada usted va a obtener en la vida si usted no pasa un proceso. Todos tenemos que pasar un proceso en la vida. Muchas veces nosotros le clamamos a Dios y le pedimos a Dios, Señor, quiero que hagas esto por mí, que hagas esto. Y muchas veces el Señor no te escucha. ¿Por qué? Porque aún no has pasado el proceso. El proceso es el que te lleva a obtener la victoria. Aleluya, bendito es el Señor. Así que yo le dije a ella, yo tengo que pasar el proceso para yo obtener esta victoria. Pero tú ya la pasaste. Tú me has dicho que ya tienes aquí 2 años, ya tienes mucho tiempo. Y déjeme decirle que por más que le hablaba, endurecían el corazón. Así que fui en la segunda cárcel de la misma manera. Presentaba a Dios donde yo iba, abría mi boca y presentaba a Dios. Yo no me mostraba con lástima, yo no me mostraba con que yo estaba pasando un dolor, no. Yo sabía que tenía tristeza, pero yo no lo mostraba. Yo quería siempre dar a conocer el nombre de Dios de una manera positiva. Yo quería que conocieran a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Aleluya. Yo quería que conocieran al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, aquel que mató a los 400 profetas de Baal, aquellos que ha derribado contra frontera del diablo. A ese Dios yo quería presentar. Aleluya, bendito sea el Señor. Y déjeme decirle que no pude llegar a ninguna de esas personas a que volvieran el corazón de ellos a Dios. Tenían endurecido el corazón. Y luego por tercera vez deciden llevarme para Ocilla, Georgia. Esto está bien a las afueras de Georgia. Y déjeme decirle que mientras yo iba en camino, eso está de aquí de Georgia hasta allá, hasta 4 horas aproximadamente. Déjeme decirle que yo iba cantando alabanzas a Dios. Yo iba en todo ese camino diciéndole, Padre, tú tienes el control de mi vida. Señor, usted haga lo que tenga que hacer conmigo. Si usted me va a llevar para mi país, pues allá usted me va a tener que abrir mi boca y hablar su palabra. A donde usted me lleve, Padre, usted me va a tener que seguir abriendo mi boca y hablar las buenas nuevas de salvación. Yo seguía siempre con aquella seguridad que Dios iba a hacer algo en mi vida. Y yo le daba gracias una y otra vez. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y déjeme decirle que tras que yo llego a aquel lugar, pasando las 4 horas, en cuanto entro a aquel lugar y van a ver muchachas que ustedes van a ver cómo ellas van a hablar, que no les miento, me encuentro un grupo de personas que acababan de emigrar a este país, de todos los países, Centroamérica, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Cuba, Colombia. Hermanos, yo me encontré con todo ese tipo de personas, los cuales ellas no venían apenas entrando a este país y no las estaban atendiendo. Recuerdo que una de ellas viene y se acerca a mí y me dice, usted me dice, es un ángel que Dios mandó a nosotros. En ese momento mi corazón se entristeció porque yo no entendía, pero me dolió verlos a ellas en la condición que se encontraba, indefensas. Eran muchachas jóvenes y también adultas, eran personas indefensas, no sabiendo qué hacían en este país, sin hablar un idioma de este país. Yo les dije, yo no soy un ángel, pero Dios sabe por qué me mandó aquí. Y déjenme decirle que en aquel momento todas querían que yo les ayudara a la misma vez. Yo no podía, pero yo quería hacerlo. Yo quería hacerme 10 Keren en esa cárcel. Y ellos me decían, mire, ayúdeme. ¿Qué dice ella? A pedir que sea un plato de comida tenía que ayudarle porque no entendían cómo hablarlo. Y déjeme decirle que no me arrepiento porque llegué a amarlas a todas. Llegué a amarlas mucho. Una muchacha muy buena, muy dulce, muy sensible. Y yo no entendía por qué Dios me llevó hasta ahí. A pasar del tiempo, yo estuve en ese lugar 2 meses, en Ocilla, Georgia. Yo miraba que todos tenían corte todos los días. Y yo decía, pero ¿a mí cuándo? ¿Para mí cuándo? Llegué a hablar con mi esposo, él era el intermediario mío en la parte de afuera. Y yo le decía, ¿qué dice la abogada? ¿Qué dice la abogada? Y él me decía, tranquila, mi amor, todo va a estar bien. Dios está contigo, sigue predicando la palabra. Que Dios trae la respuesta a tu vida. Yo creía en esa palabra porque sé que me fortalecía. Yo quería abrazar a mis hijos, quería estar con ellos. Y déjeme decirle que
Yo solamente sé que yo me metí en ayuno y oración. Y mi hermano, déjeme decirles que aún en la misma cárcel, el mismo diablo se me quiso levantar. Esas muchachas, yo las empezaba a ver afligidas a ellas, las empezaba a ver a ellas tristes, llorando. Ya no queremos estar aquí. Queremos salir de este lugar. Pasaron 2 meses, 3 meses. Ellas querían estar fuera de ese lugar. Ya habían venido por otros estados, ya habían pasado mucho tiempo, una tenía 1 año, otra 8 meses, y al fin habían sido mandadas para Georgia. Cuando yo les escuché que venían pasando de diferentes cárceles y llegaron a Georgia, yo inmediatamente traté de no decirles, ¿verdad?, que el llegar a Georgia ya era prácticamente la salida de ellas de este país, pero ellas se siguieron aferrando a que ellas querían quedarse acá. Empezaron a pedir el apoyo del asilo para quedarse legal acá. Entonces yo empecé a ver el dolor, la tristeza de cada una de ellas. Y yo les dije ahí mismo, le dije, Señor, dime qué voy a hacer con ellas. Ellas necesitan escucharte. No tengo una Biblia aquí. Así que el siguiente día en la mañana, yo vengo y le pregunté a una de las guardias, le dije, oye, hay una manera que yo pueda aplicar para una Biblia. Entonces, o que alguien me mande una Biblia acá. Entonces ella me dijo, no te pueden mandar una, pero yo te voy a conseguir una, dame unos segundos. No tuve que esperar, ahí mismo me la dio. Y déjeme decirle que fue bien hermoso lo que Dios empezó a hacer. Empecé a reunir a aquellas muchachas. Algunas al principio no querían unirse a nosotras, pero a medida iba yo enseñándoles, empecé en aquel cuartito donde habíamos 4 personas en ese cuarto. Empecé a llevar una tras otra y fui invitando a una y otra, y cada vez que yo predicaba la palabra, oraba por ella. Eso era un dolor que se sentía fuerte en ese lugar. Y yo solo le decía, Señor, ayúdame. Señor, usa mi boca, pon palabras en mi boca, porque ellas necesitan oír tu palabra. Yo no entendía que el Señor llevarme a aquel lugar era porque yo necesitaba llevar a conocer la palabra de Dios a ella. Algunas de ellas venían de ser conocedoras y se habían apartado. Habían otras que habían sido instruidas en otras religiones. Todas tenían un conocimiento, que conocían a Dios, pero todas estaban apartadas de Dios. Y yo empecé a decirle, ustedes saben que Dios es la única solución que ustedes tienen en este lugar, y que si ustedes entregan su vida a Cristo, ustedes van a tener respuesta, sea para que se queden aquí o sea para que las manden pronto, porque era tanta la desesperación de ellas que ellas decían, hermana Keren, si no me dieran la aprobación de quedarme aquí, por lo menos que me manden, porque es que ni eso tenían la facilidad de mandarlas pronto a su país. Y yo le decía, si ustedes creen en Dios y tienen a Dios en su corazón, no importa los tiempos que le hayan dicho que van a pasar, Dios puede hacer una diferencia. Y déjeme decirle que a medida iba pasando el tiempo, me tocó predicarle la palabra del Señor de domingo a domingo, hermano. Yo no tenía un día de descanso. Yo les predicaba la palabra todos los días. Cantábamos alabanzas. Muchas de ellas no sabían canto. Yo empecé a escribir, hermano, allá una servilleta de esta. Era tesoro, era oro. Allá se escribía aquí un pedacito y la otra se compartía otro pedacito, a modo de que todas necesitaban tener una hoja, algo para escribir y un lápiz. No le aceptaban una de estas, sino tenía que ser el lápiz normal. Y déjeme decirle que es bien crítica la situación ahí adentro. Pero era tanta la necesidad, era tanto la sed que había en aquellas muchachas, en aquellas personas, que yo ahí pude ver que el Señor me llevó ahí con ese propósito. El propósito que el Señor llevó al apóstol Pablo y a Silas a la cárcel no fue casualidad, como tampoco fue casualidad en la mía. Fue porque Dios quería que yo llevara a predicarle el evangelio a aquel lugar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y déjeme decirle que a medida iba pasando la semana, y de ahí la siguiente semana, yo empecé a ver aquello más afligido, más preocupante. Yo empecé a hablarle a los pastores estando allá adentro, que Dios los bendiga, porque ellos estuvieron pendientes de mí, estuvieron pendientes de las oraciones, a todos los hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Ellos en esos momentos eran mi familia, ellos estaban clamando, hablando con Dios para que Dios oyera la petición que yo le pedía. Y déjeme decirle, hermanos, que sucedieron cosas maravillosas. Empecé yo a instruir
ahí a unas muchachas, a María José y a Carlita, la empecé a instruir ahí, les dije, me dijeron, hermana Keren, no queremos que se vaya. ¿Qué vamos a hacer si usted se va? Usted es la persona que nos da el sentido de estar aquí encerrada. Si usted se va, ¿cómo vamos a hacer nosotros? No vamos a soportar esta tristeza. Eso me dolía. Trataba de ser fuerte frente de ella, pero yo me iba de rodillas y yo le decía, Señor, sea que las vas a dejar aquí adentro, o sea que las vayas a mandar, mándalas pronto, pero no las dejes aquí encerradas porque este lugar es terrible. Y aquellas muchachas llegaban a mí, yo las abrazaba como mis hijas. Y me decían, hermana Keren, yo la veo a usted como una madre porque usted ha sido muy linda con nosotros. Los ha enseñado la palabra, los ha instruido lo que no sabíamos. Aquellas que traían conocimientos de otras religiones decían, yo no entendía esto de esta manera, pero gracias por hacérmelo entender. Y empezaron unas a reconciliarse, otras empezaron a aceptar al Señor para la gloria del Señor, aleluya, porque toda la gloria es de mi Rey. Nada de lo que yo estoy hablando es gloria mía, todo es de mi Cristo, aleluya. Y es por eso que hasta ahora Él me sigue respaldando, porque yo no le he quitado la gloria a Él. Y déjeme decirle que aquellas muchachas lloraban en este hombro y muchas veces llegaron a enfermarse. Yo tenía que ir a sobarlas, tenía que orar por ellas. Eso era maravilloso lo que acontecía en aquel lugar en cuestión de llevar la palabra. Y déjeme decirle que también había muchas que eran bien rebeldes y realmente no querían saber de Dios y lastimosamente el evangelio es gratuito. El evangelio es para aquel que desee y quiera conocerle, aquel que quiera aceptar su nombre. Él no obliga a nadie, hermano. Él no obliga a nadie a que lo acepte. Él no obliga a nadie a que tengas que poner el nombre de Él en tu corazón. Eso es algo que tiene que nacer en ti, es voluntad. El Señor Él es respetuoso, Él es caballero. Él simplemente dice que Él dice que tú llegas, toca la puerta y Él abre tu corazón y dice... Y una vez que Él abre, dice que Él entra a ti. Él te da el permiso que entres a Él y Él entra en ti. Ese es el Señor. Ese es el amor que el Señor tiene para contigo. Aleluya. Yo no sé en qué condición tú estás pasando, tu familia. Está en un hospital, están en la cárcel. Si tú puedes comunicarte conmigo después que te escuches este mensaje, comunícate conmigo porque yo tengo ahora el acceso de poder entrar a las cárceles, de poder entrar a los hospitales. Yo puedo ser ese intermediario entre tu familia para poder llevarle el evangelio donde se encuentran, aleluya. Bendito el Señor. Y déjeme decirle que mientras estaba en aquel lugar, empecé a conocer un capellán americano y empecé yo a ir los domingos allá a aquel lugar que solo era de 1 hora. Y era triste, hermano, porque ahí no se hablaba español y la persona que interpretaba pues no siempre decía las palabras que eran. Así que era como lo podían entender. Así que yo vi la necesidad de que era necesario seguir predicando la palabra. Y no me arrepiento porque eso fue bello lo que pasó en aquel lugar. Y déjeme decirle que para no extenderle mi testimonio, déjeme decirle que llega un momento que mi esposo habla conmigo y me dice, hija, tengo buenas respuestas y no buenas y malas respuestas. No sé cómo decirte, pero la abogada me dijo que ella llegó a contactarse con el de inmigración y dice que por tú no haberte presentado en una corte que tuviste cuando tú entraste a este país en el 2001, me dijo, déjame decirte que eso es la razón por la cual los papeles no se han procesado y están detenidos. Y eso pues me dio tristeza y la abogada le dijo, y no hay nada que se pueda hacer. Pero yo sabía que eso era ya lo que el hombre estaba hablando, pero yo estaba confiada en el Señor y yo le dije, no, yo sé que Dios va a hacer la diferencia. Así que déjeme decirle que en aquel momento mi esposo me dijo eso, pero me dijo él, pero la abogada me dijo que hay una opción más, que ella va a pelear el caso tuyo con la Corte Suprema y que en el momento de que ella la pelee, esa va a ser la única solución que vas a tener.
Si la Corte Suprema abre tu caso, entonces va a haber una oportunidad que un juez quiera verte y te pueda dar el perdón y quedarte en este país y procesar tus papeles, pero que ella no te promete nada. Y yo le dije, ¿cuándo va a suceder eso? Él me dijo, va a ser el miércoles. Yo hablé con él eso el día domingo. Así que para el día lunes yo me metí en ayuno, en oración. Yo le comenté a las muchachas, yo les enseñé lo que era ayunar, yo les enseñé lo que era abstenerse de los alimentos. Aunque en ese lugar era terrible, aunque usted ayunara o no ayunara ahí, siempre no se comía. Así que déjeme decirle que yo empecé aquel día a no probar nada. Yo esos 3 días me lo propuse entregarle mi vida a Cristo. Le dije, Señor, usted prometió estar conmigo y usted va a cumplir lo que me ha prometido porque usted así me lo dijo. Así, Señor, que yo le pido que sea usted prestando atención a este ayuno. Voy a hacer este ayuno con un sacrificio, Padre, a que sea usted tocando el corazón de aquel hombre, aquel juez en la Corte Suprema, y que toque, Padre Santo, el corazón de la abogada, que la use allá afuera, Padre, y que sea usted liberándome de este lugar y que sea yo libre para poder dar testimonio de las cosas grandes que usted hace. Y déjeme decirle que yo ahí conocí lo que fue una capellanía. Yo nunca había oído mencionar que era una capellanía. Y yo le dije a las muchachas cuando estaba allá adentro, ellas van a oír este mensaje y van a testificar. Yo le dije a la muchacha, si Dios me llega a sacar de este lugar, yo le prometo al Señor que yo voy a sacar la capellanía y yo voy a llegar a predicar la palabra del Señor. Yo voy a ir a las cárceles a predicar porque yo he visto la necesidad que hay en estos lugares de la palabra. Yo voy a ir a los hospitales, yo voy a ir a las calles donde Dios me lleve, yo voy a llevar la palabra y todo lo que vaya a hacer, yo lo voy a hacer para la gloria y la honra del Señor. Y ella me dijo, ojalá, hermana Keren. Y déjeme decirle que ahí en ese mismo lugar también habían enemigos, habían demonios, mujeres que se dejaban usar por Satanás y se levantaban, hermanos, sí, se levantaban contra mí. Ya no les gustaba, hasta les molestaba. Al principio todas participaban, ya después les molestaba hasta que hiciera los cultos. Ya de último los íbamos allá como los misioneros a escondidas, allá a los cuartos, cada uno de su cuarto, predicarle, porque ya aquellas que habían estado oyendo se les empezó a molestar. Eso va a suceder con muchas personas, hermanos, déjame decirte, eso va a suceder. Muchas personas van a empezar muchas veces, te van a empezar a escuchar la palabra de Dios, pero van a haber momentos que cuando tú los confrontes en la condición que se encuentren, te van a empezar a odiar y te van a empezar a sacar y te van a empezar incluso hasta a despreciar, pero no importa, no importa, porque el precio que tú vas a pagar es grande. Estás pagando ese precio aquí en la tierra, pero la recompensa que vas a tener en el cielo, esa es poderosa, y esa es mi victoria, esa es mi fe y esa es mi confianza en el Señor, aleluya. Mi confianza está puesta en Dios y su confianza también tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el que tiene la última palabra en tu vida, aleluya. Así que déjeme decirle que llegamos momentos, llegué a ser citada por parte de lo que es el consulado hondureño dentro de allí, por teléfono, perdón. Y fui con alguna de las muchachas y me dijeron, hermana Keren, pero está supuesto que si vamos a esta entrevista del consulado es para decirlos el día que tenemos para ser deportada. Eso me afligió porque yo no realmente estaba enterada de eso. Pero a la misma vez le dije yo, bueno, pues si esa es la voluntad de Dios y si me quiere mandar para mi país, pues gloria a Dios. Y si no, pues Él sabe lo que va a hacer. Yo no le dije, no les di a mostrar que yo me sentí mal, no. Yo fui positiva hasta ese momento. Y déjeme decirle que yo me fui para aquel lugar y aquella mujer definitivamente me dijo, mire, solo estamos configurando sus papeles, usted tiene su pasaporte con usted ahí donde está. Le dije, sí, está vigente, sí, su nombre es de esta manera, sí. Y me dijo, mire, realmente no sabemos qué va a pasar con usted, pero usted está en la lista de la deportada, solo que no sabemos para cuándo, pero le vamos a hacer llegar a saber qué día va a ser deportada. Así que, hermano, déjeme decirle que yo no sabía el día que iba a ser deportada. El caso es que cuando se llega aquel día de la corte que la abogada se iba a presentar, mi esposo me dijo, hija, no tengas miedo, porque Dios hizo el milagro. Dios te dio la victoria. Aquel juez, Dios le tocó el corazón y determinó abrir tu caso, hermano. Esa fue una victoria
victoria para mí. Me dijo, el juez determinó tocar tu caso, así que tú tienes la oportunidad de ser escuchada por un juez. Y yo le dije, esto solo Dios lo hace cuando usted es obediente, cuando usted realmente aprende a oír la voz de Dios. Y van a haber muchos que no te van a creer y van a pensar que tú no estás hablando en el nombre de Él, pero no importa, hermano, tú sigue hablando la palabra de Dios, porque yo he visto respaldo en mi vida y sé que Él sigue respaldándome porque he visto la mano de Dios todos los días de mi vida. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Y déjeme decirle que yo no tenía realmente un día de salida. Solo sé que 2 días antes llevaron una lista de lo que iban a salir para 2 días siguientes iban a ser deportados, y en esa lista estaba yo. Yo realmente no llegué a darle información a mi esposo, pero una de las muchachas que estaban ahí me dijo, hermana Keren, usted le va a tocar irse, me dice, para Honduras en el mismo vuelo que yo. Le dije, no, yo no voy para Honduras, yo voy para afuera en el nombre de Jesús. Y yo sé que ellas me quedaban viendo y muchas hablaron y dijeron, eso cree ella, pero ¿para dónde vas? Para su país. Pero yo las dejé hablar. Yo traté de ser humilde y traté de cerrar mi boca y no dejar que el diablo tratara de destruir aquello bueno que Dios ya estaba haciendo. Aleluya. Y déjeme decirle que el día, hermano, el día que yo iba a tener deportación, ese mismo día, a las 2 de la mañana, no sé cuántos han oído la historia de Pedro, como Pedro estaba, dice, durmiendo, y un ángel se le presentó, y dice que el ángel viene y le dice, átate tu sandalia, y dice que aquel ángel vino y le habló a Pedro y le dijo, átate tu sandalia, y dice que se puso su vestido, y dice que Pedro salió, y Pedro no se daba cuenta que estaba afuera hasta que ya estaba en la calle, porque Dios muchas veces hace cosas porque nosotros muchas veces pedimos y dudamos de lo que pedimos, por eso no tenemos respuesta. Yo no sé cuántas veces Pedro estaba hablándole a Dios que lo sacara de ese lugar, pero yo sé que yo peleé por esta salida. Yo sé que yo hablé con Dios y me sacrifiqué, y yo sé que ese sacrificio tuvo recompensa. Aleluya. Y déjeme decirle que aquel día, a las 2 de la mañana, llega una de las guardias y me dice, ¿Keren de Madrid? Le dije, sí. Me dije, toma tus cosas porque tú te vas. Y le dije, ¿para dónde voy? Y me dijo, yo no lo sé, yo solamente trabajo aquí, yo solamente recibo órdenes y tú vas para afuera. Lo que le pasó a este hombre, el encarcelero. Y déjeme decirle, hermano, que cuando esta mujer me dijo, yo solamente me despedí de las personas que estaban ahí, las abracé, lloramos. Y déjame decirle, yo no tenía nada que sacar porque yo no llevaba nada. Yo iba para mi trabajo cuando me detuvieron, así que con la misma ropa que llevaba, con eso mismo va a salir. Y déjeme decirle que los papeles fue lo único que yo llevé. Y déjeme decirle que yo salí sin saber para dónde iba. Ese mismo día yo estaba pensando que me iban a llevarme al lugar donde iba a ser deportada. Pero mientras iba en el camino, yo miraba que las dos agentes que llevaban la patrulla de inmigración, yo les hice una pregunta porque me dijo él, yo sé que quisiéramos darte café, pero no podemos porque vamos a desobedecer las órdenes que tenemos, que no podemos ni hablar con los reos. Pero este caso me dice, pues sentimos que tú eres diferente. ¿Por qué te detuvieron? Y empezamos a hablar un poco mientras iba en el camino. Y le dije, ¿para dónde voy? Y me dijo, ¿no sabes para dónde vas? Le dije, no. Me dice, vas para Norte Carolina. Y le dije, ¿qué voy a hacer a Norte Carolina? Me dice, no tenemos idea. Lo único que sé es que nosotros obedecemos órdenes y te llevamos para allá. Lo que vaya a pasar allá no te podemos decir. Hasta ese momento ellos tampoco sabían nada, y solamente sé que yo iba trasladada de Georgia a Charlotte, a Norte Carolina, porque allá fue el lugar donde yo llegué cuando llegué de Honduras. Así que me mandaron para allá, allá está toda mi familia, bendito Dios. Y déjeme decirle que cuando yo llego a Charlotte, déjeme decirle que de pronto llegó un guardia y dijo, ella es la señora Madrid, y le dije sí. Dijo, oh, ella tiene que estar en este lugar acá porque ella va a tener una entrevista en estos momentos. Y ellos dijeron, ¿entrevista? ¿Con quién? A nosotros no nos han dado ninguna información. Y ellos dijeron, ustedes tranquilos, pueden irse. Yo pude ver que se fueron como un poco confusos porque no sabía qué estaba pasando, ni yo tampoco. Y déjeme decirle que eso fue maravilloso lo que sucedió.
En ese momento vienen y me llevan a un cuarto y me dijeron, póngase cómoda, ahorita le van a traer comida, y me atendieron de lo más bien. Para el día siguiente, hermano, déjame decirle que fueron a tocar la puerta a las 5 de la mañana y me dijeron, usted tiene una entrevista con su abogada. Yo le dije, ¿con abogada? Yo no tengo abogada, yo no he pagado ninguna abogada, ¿hay alguna confusión acá? Ellos me dijeron, yo no sé, solo sé que tienes una entrevista. Hermano, déjeme decirle que cuando yo llegué a aquel cuarto donde me estaban esperando, ahí se presentaban dos personas, una mujer y un hombre. Y cuando yo vi a esas personas, no sé por qué, ni le sé cómo explicarle, yo pude sentir una paz en mi interior profunda. Y déjeme decirle que yo los quedé viendo y le dije, buenos días. Y me dijeron, señora Madrid, le dije, sí. Me dijo, yo soy tu abogada Poli. Y me dijo, y él es, me dijo, tu representante. Y yo le dije, pero yo no tengo dinero para pagarle, yo no he pagado abogada. Me dijo, tú no te preocupes por nada porque ya todo está pagado, aleluya. Todo está pagado, tú no tienes que pagar nada. Tú tienes una corte este día, tú no tienes que decir nada. Ya yo tengo toda tu información. Y en ese momento yo sentí que mi corazón se hacía grande, pequeño. Y yo le dije, ¿cómo es posible? Yo no podía decir nada, yo solo quería llorar de la felicidad. Y aquel juez me miró y me dijo y preguntó, ¿y ella por qué está aquí? Estaban los testigos y estaban todas las personas y dijeron, ella está aquí porque entró ilegal en el 2001 y está siendo procesada sus papeles, pero la detuvieron por no licencia. Pero le dijo el juez, ¿y ella tiene algún delito o algo que haya cometido en este país? Y le dijeron no, incluso nunca la habían parado. Entonces ella no tenía ningún récord malo. Y le dijeron, ¿y ustedes qué piden para ella? La abogada dijo, en primer lugar pedimos de que le den el perdón a ella y en segundo lugar que ella sea libre. Y dijo el señor juez, pero ¿por qué tendría yo que darle libertad a ella? Y el otro representante que estaba al otro lado, que no sé quién era tampoco, vino y dijo, porque ella no ha hecho nada y ella debería de estar afuera. Ella no debería estar en este lugar. Hermano, yo fui llevado a un lugar de donde estaban las personas más peligrosas en Norte Carolina. Yo llegué a ir a una prisión donde yo primero estaba en una detención total diferente a una prisión. Cuando yo llegué a aquel lugar, aquello era terrible, yo lloraba todos los días. Cuando le llamaba a mi esposo y a las niñas por teléfono, me decían, ¿cómo está? Yo le decía, bien. ¿Estás segura? Sí, pero yo sabía que estaba mal. Yo sentía que aquel lugar era terrible, hermanos, aquella cosa, lesbianismo allá adentro, un poder que tienen esas mujeres allá adentro, se golpean, se pelean feo. Eso era para mí lo más fuerte que pude haber recibido, pero déjeme decirle que el Señor me llevó a ver las dos personalidades del mundo que hay hoy en día. Yo fui a predicarles la palabra a aquellas personas que estaban en Ocilla, Georgia, y ellas dejaron que el Señor entrara en sus corazones, y luego me lleva por 2 semanas para yo esperarle el proceso mío allá. Y déjeme decirle que en esas 2 semanas tuve la oportunidad de acercarme a varias personas, hermanos, mujeres narcotraficantes, mujeres que habían matado a sus hijos, mujeres que habían envenenado a sus hijos, mujeres que habían matado aún a sus abuelos, mujeres que no tenían piedad de Dios en esos momentos, duras de corazón. Y yo le decía, mira, el Señor te puede perdonar, Él puede perdonar hasta aquella cosa más grave que hayas hecho. Dios te puede perdonar, entrégale tu vida a Cristo. Y me decían, ¿para qué? Si Él no existe, Él no es real, eso es mentira, eso es invento del hombre. El hombre se inventa cosas para sacarle dinero a la gente y se burlaban de Dios. Eso me dolía mi corazón, y el Señor me llevó a ver la realidad de cómo es el mundo, de que unos van a querer realmente oírlo y otros no van a querer oírlo. Unos van a creer en ti, otros no van a creer en ti, me decía el Señor. Unos van a confiar en ti, otros no. Unos van a estar felices porque yo te voy a usar, otros van a estar contra ti porque te voy a usar. Esto yo lo aprendí porque Dios allá ya me había preparado, ya Dios había usado mi vida desde ese lugar. Y déjeme decirle que para la gloria y la honra del Señor,
yo podía empezar a sentir a medida iba pasando los días, empecé a sentirme con más tranquilidad, empecé a sentirme más tranquila en poder salir, y hasta el fin que llegó una mujer ahí, y esa mujer empecé yo a hablarle y le dije, mira, el Señor tiene planes para contigo, y el proceso que tú estás pasando, le dije, Dios puede hacer algo en tu vida, y me dijo, enséñame, quiero aprender la palabra, quiero escuchar qué es lo que Dios quiere hablar. Yo no conozco la palabra, nunca he ido a una iglesia, nunca he hablado con Dios. Yo le dije, yo te voy a enseñar. Y cada vez que teníamos una salida fuera de los cuartos, yo me sentaba con aquella mujer a enseñarle. Ella era de México, ella estaba detenida ahí por narcotraficante. Le habían dado 3 millones de fianza y le habían dado una condenación muy fuerte. Todavía me salí, yo no le habían dado todavía sentencia. Era bien difícil, hermano, y con hijos afuera no es fácil. Pero a veces tomamos decisiones que muchas veces los traen consecuencias más adelante. Bendito Dios, y de aquella mujer permitió que yo llegara a su vida. Y déjeme decirle que cuando yo llegué a predicarle la palabra a aquella mujer, ella creyó en el Señor. Y cuando ella cree en el Señor, hermano, el Señor empezó a ministrarla. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy esta mujer me llama, ella está en Norte Carolina. Ella me llama y me dice, Keren, sígueme predicando, solo tengo 15 minutos, pero tengo sed de escuchar palabra de Dios. Tengo sed de escuchar de Dios. Aquí vienen una vez por semana, pero la persona que viene a predicarlos una palabra que no es la misma que tú los traías. Y eso me dolió porque yo miré la necesidad que hay en esos lugares. Si tú tienes la oportunidad de ir a una cárcel a predicar, ve a hacerlo. Tu recompensa viene de Dios. Ahí no te van a pagar, ahí no vas a recibir nada, pero Dios tiene preparado para ti algo especial, tenlo por seguro. Y déjeme decirle que esa mujer todavía yo le doy seguimiento de la palabra. Y hasta el día de ahora, aquellas niñas, yo les digo mis niñas, aquellas personas que salieron, yo sigo teniendo contacto con ellas. Yo les sigo diciendo, recuerden que Dios, ustedes hicieron una promesa con Dios. Ellas están contentas porque algunas regresaron de nuevo, están aquí, otras están todavía en nuestros países. La que era de Cuba salió aquí adentro y Dios hizo cosas según lo que Él tenía preparado para cada una. Y déjeme decirle, hermano, que eso fue maravilloso cuando yo miré al final que pude yo predicarle solo a 2 personas de tantas que habían en una prisión fuerte. Hubo otra mujer que llegó y me dijo, mira, yo estoy aquí simplemente porque estaba tomando y en una discoteca golpeé a una mujer y yo realmente soy indocumentada, pero no estoy aquí por inmigración, simplemente fue detenida por la cárcel estatal. Y yo le dije, pues usted tiene la oportunidad de salir. Me dice, pero ¿cómo? Cuando vean mis estatus migratorios van a ver que soy ilegal y soy de México, me van a deportar. Yo le dije, mire, si usted acepta al Señor Jesucristo en estos momentos, Dios va a cerrarle los ojos a aquella gente que vaya a querer ver su historial de migración. Y Dios la va a sacar de este lugar. Y déjeme decirle que yo hice una oración poderosa con aquella mujer. Ella aceptó al Señor. Y déjeme decirle que para la gloria y la honra del Señor, una semana antes que yo saliera, esa mujer me dijo, Dios escuchó la oración, Keren. Dios escuchó la oración porque mi hija vino a pagar la fianza y me acaban de decir que esta tarde voy a ser libre de esta prisión. Aleluya. Eso es lo que Dios hace cuando tú confías en Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios hace cosas maravillosas, cosas que el hombre ve imposible. Dios la va a hacer posible, aleluya, bendito el Señor. Y terminando mi testimonio, hermano, déjeme decirle que salí de aquel lugar, pude abrazar a mi esposo, pude abrazar a mis hijos, un encuentro especial después de 2 meses y 2 semanas en aquel lugar feo. Y déjeme decirle que mi esposo me dice, hija, déjeme decirte que una de las muchachas que estuvieron ahí contigo me llamaron para decirme que el vuelo que tenían destinado para mandarte para Honduras realmente te estaban esperando. Estuvieron un buen rato esperando que llegaran los guardias contigo y al ver que no llegaste se dieron por vencidos y se fueron. ¿Saben por qué? Porque ya Dios había determinado sacarme de Ocilla, Georgia, llevarme para Norte Carolina y que allá el juez viera que yo estaba libre de no tener que estar en un encierro porque yo no había hecho nada malo en este país. Y yo sé que si ustedes obedecen una corte en este país, esto aquí es muy delicado, pero ellos pidieron el perdón por mí. Déjenme decirle que el juez dijo, te voy a dar una fianza de $25,000
para que tú salgas libre. Entonces vino aquel hombre que me estaba representando, que yo no sé quién era, y le dijo, "Oh, un momento, mi clienta no tiene $25,000, mi clienta no tiene un solo dólar, porque ella ha estado presa hace 2 meses en este lugar, ¿cómo te va a poder pagar? Ella tiene unos hijos allá afuera esperándolos, ¿cómo te va a pagar?" Y él dijo, pero tengo que hacer algo para que ella salga. Y él dijo, pues denle un provecho por lo menos para que ustedes vean que ella no está haciendo nada malo en este país. Y hermano, déjeme decirle que el Señor hizo una cosa maravillosa. Dijo, ok, ella no tiene que pagar nada, ella no tiene que hacer nada, ella va a tener solamente una aprobación de estarse reportando que está en la misma dirección por aproximadamente 1 año, y después de eso ella va a ser libre en este país. Eso fue la victoria que solo Dios la puede dar, aleluya. Y luego la abogada, ella misma me había dicho, la abogada me dijo, los papeles van a salir después que yo salí de aquel lugar. Los papeles, me dijo, van a salir, me dijo, aproximadamente entre 2 a 3 meses. Y déjeme decirle que para la gloria y la honra del Señor, aleluya, es que cuando Dios va a hacer algo en tu vida, hermano, cuando Dios va a hacer algo en tu vida, amigo, cuando Dios tiene planes para tu vida, muchas veces el enemigo va a querer tener que detenerte esa bendición que tiene para tu vida, pero tú no puedes dejarle que el enemigo tenga que ser el que tome control sobre tu vida. Tú tienes el dominio propio sobre tu vida, y tú puedes determinar qué hacer con lo que Dios te ha dado, aleluya. Y déjeme decirle que aproximadamente 3 semanas, después de que me habían dicho que 3 meses, en 3 semanas, hermano, para la gloria y la honra del Señor, esta tarjetita que usted ve aquí insignificante, insignificante, este número de seguro social que usted ve aquí insignificante, esto a mí me dio la libertad para estar en este país, aleluya. Esto me dio la libertad para estar en este país. Y es por eso que yo le prometí al Señor, yo te voy a servir allá afuera, porque sé que el enemigo no va a querer que lo haga y me van a querer cerrar la boca. Pero yo le hice una promesa al Señor, yo lo voy a hacer, Señor. Aunque la familia me dé la espalda, aunque me critiquen, aunque sea juzgada, señalada, yo te prometí que si tú me sacabas de este país, de esta cárcel, y me sacaba con los papeles en la mano, yo iba a dar testimonio de lo que tú hacías en mi vida. Y yo le dije, Señor, yo te voy a ir a predicar tu palabra donde me tenga que llevar, a donde me lleve yo voy a ir, Señor. Hermanos, creen en el Señor Jesucristo. El encarcelero creyó. Pablo y Sila llegó a la cárcel con un propósito de ser castigado por andar predicando la palabra de Dios. Y lo que tuvo fue recompensa de Dios. Y lo que hizo fue a salvar más vidas. Lo que Dios me llevó a mí a la cárcel fue a salvar vidas. Y mire qué tremendo, que dice que cuando él fue, dice que el encarcelado, el guardia lo llevó a su casa. Dice que vino, dice, y a que la llevó a su casa. Y dice que le sanaron las heridas que lo habían azotado. Y dice que después de eso el apóstol Pablo dice que vino y lo bautizó a la medianoche. Mire que para Dios no es nada imposible. A la hora que Dios te va a tener que usar, te va a usar. Y dice que a la medianoche el apóstol Pablo vino y bautizó a la familia de aquel hombre, de aquel encarcelero que estaba ahí. Y dice que ahí mismo, dice el siguiente día, dice que vinieron, dice, hacia aquel guardia que estaban y le dijeron, oye, saca afuera a aquellos que metiste preso. Y entonces viene, dice, el número 35 del 16, dice, cuando fue de día, dice, los magistrados, oiga bien que a todo esto, dice, cuando fue de día, a todo esto, en todo ese proceso de la noche, ellos lo que no sabían era que ya Pablo hace tiempo había estado libre, porque Dios Dios te va a hacer pasar un proceso, pero el proceso no va a ser para siempre, va a ser temporario, aleluya. Y dice que el día siguiente, dice que los magistrados enviaron alguaciles a decir a aquellos, dice, hombre, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras, Pablo, dice, de lo que los magistrados habían mandado a decir, de que los dejaran libres y que se fuera. Entonces ahí viene el verdadero Hijo de Dios, que no se deja humillar ni se deja amedrentar por lo que la demás gente diga. Viene el apóstol Pablo y con dignidad viene y dice, pero Pablo dice, les dijo, después de azotarlos públicamente, le dice, Pablo dice, les digo, después de azotarlos públicamente, dice,
sentenciando, dice, con sentencia judicial, dice, y todavía le dice, y siendo romanos ciudadanos, nos echaron a la cárcel y ahora, dice, os echan, dice, encubiertamente. Le dice el apóstol Pablo, primeramente los vinieron y los metieron presos, no porque ellos andaban predicando el evangelio. ¿Sabe por qué fue? Porque el Señor vino y hizo un milagro, vino y libertó a aquella mujer de la esclavitud que se encontraba. Muchas veces Dios te va a usar tu boca para tener que hacer libre a alguien que va a escucharte, y por eso que tú vas a hacer, de hacer libre a aquella persona que van a escuchar este testimonio, por eso vas a tener consecuencias. Por hablar la palabra que Dios ponga en tu boca vas a tener consecuencias, pero no por eso tú te vas a retroceder, tú vas a mantenerte firme. ¿Y sabes qué pasó? Dice que el encarcelero, dice, vendó las heridas del apóstol Pablo. Dios ya vendó las heridas que hay en tu corazón. Te van a herir, sí, por predicar la palabra, sí. No te van a creer, no importa. Predica la palabra como Dios te dice que la prediques, aleluya. El que quiera creer, que crea, y el que no crea. El Apocalipsis dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, aleluya. Y entonces dice que Pablo viene y entonces le dice, primero me metieron, me enjuiciaron, dice, me hicieron pasar vergüenza ante los demás, hicieron un complot contra mí, y ahora dice, y todavía dice, ni me preguntaron mis estatus migratorios. Dice, si era ciudadano, de dónde era, simplemente me metieron preso, y entonces ahora que se dan cuenta que soy ciudadano romano, quieren sacarme por la afuera, a escondidas. Eso va a pasar, hermano. Te van a querer echar muchas veces de la presencia de Dios. Te van a querer muchas veces que salgas con la cabeza agachada. Que el enemigo muchas veces te va a querer pisotear. Pero Dios es fiel y verdadero, y Él va a estar contigo, y no temas porque Él va a estar contigo. Aleluya. Y el apóstol Pablo le dice, después dice de meter a encarcelar, dice, a un ciudadano americano, un ciudadano, dice, romano, pretende, dice, sacarlos afuera. Entonces dice, a escondida. Entonces les dice el apóstol Pablo que vengan ellos mismos, y ellos mismos lo que me metieron, que ellos mismos me saquen. Y entonces dice, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que era romano. Mire, el enemigo va a tener miedo cuando se dé cuenta que ha humillado a un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a respaldar. ¿Y sabe cómo te va a respaldar? Mirando que aquella persona que te humilló, un día va a ver la mano de Dios en su vida, y va a mirar que no era posible que aquella persona que te habló de la palabra, tú viniste a humillarlo, porque Dios te va a hacer que pagues por la humillación que le hace a uno de tus hijos que predica la palabra de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Y dice que los alguaciles mandaron a decir que él era romano, y dice que aquellos hombres tuvieron miedo. Y mire lo que hacen después, que ya vienen y hacen humillación a aquella persona, a un hijo de Dios. Mire lo que hace. Entonces saliendo, y viendo, dice, les rogaron. Después entonces les rogaron, dice, que salieran de la cárcel, dice. Y dice, entonces el apóstol Pablo ahí ya vio de que ya esperó. El apóstol Pablo no se fue porque los demás personas le dijeron, esperaron que lo mismo que lo metieron, lo sacaron. Entonces el apóstol Pablo viene y dice que entonces ahí él entendió que ya hasta ahí Dios ya había hecho lo que tenía que hacer, y dice que salió de aquella ciudad, dice, y entonces dice, salió de la cárcel y se fue, dice, a casa de Lidia a despedirse de ellos, y entonces dice, se fueron. Mire, cuando Dios va a hacer algo en su vida, el Señor no va a tener que hacer mucho. Simple y sencillamente el Señor lo único que quiere es tu obediencia. El Señor lo único que te está pidiendo es, el Señor no te está pidiendo estudios profundos en la palabra. Lo único que el Señor te está pidiendo es obediencia. Las muchachas que yo conocí en la cárcel no tenían conocimiento de la palabra, y cuando yo puse las manos sobre ellas y oré por ellas, y para la gloria del Señor, aquellas muchachas empezaron a tener revelación de la palabra, y después yo podía contactarme con ellas y me decían a mi hermana Keren, Dios es bueno porque me empezó a revelar la palabra, y yo ya podía estar entendiendo, no como usted, pero ya estaba entendiendo la palabra. Y eso es lo que Dios hace cuando tú realmente determinas a poner la mirada en Él. Bendito Dios. Espero, hermano, que este mensaje, este testimonio te sirva a ti, en tu familia.
y que el proceso que estás pasando, Dios tenga el control en esta hora. Y déjame decirte que Dios va a hacer aquello que tú has visto que no va a tener solución. Dios va a hacer solución en ello. Confía en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Gracias, Señor, aleluya. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y Dios me lo proteja en cualquier parte del mundo donde los escuchen. Bendito Dios, aleluya.